Timoteo capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 21 al 25. Ya estamos en la última parte de este capítulo y es lo que vamos a atender hoy. Versículos 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Eso es ya, gracias a Dios, la última parte de este estudio que hemos estado teniendo del capítulo 5. Hoy vamos a atender mayormente lo que tiene que ver con la ordenación de los ancianos. Y me gustaría introducir esta porción de la palabra utilizando una ilustración de una de las decisiones más importantes que nosotros, o que cada persona ha de tomar en su vida, si es que el Señor así lo permite. Y esta es la decisión de con quién me voy a casar. Creo que gran parte de las personas que estamos aquí hemos tenido que llegar a ese punto de tomar esa decisión, con quién me voy a casar. Y todos vamos a tener que asentir con que es una decisión difícil. Es una decisión difícil. Para los cristianos, esto no es necesariamente una dificultad si consideramos que el Señor nos ayuda en esta tarea al mandarnos a casarnos en el Señor. Eso resulta, entonces, en que se reduce el gran número de opciones que había para sencillamente tomar las decisiones basadas en con quién me voy a casar, es decir, con un cristiano o con una cristiana, en este caso. Sin embargo, sigue siendo difícil la decisión, pues se trata de la persona con la que pasaremos el resto de nuestras vidas. Finalmente, antes de que alguno vaya a casarse, vale la pena preguntarse, y escuche con atención, los jóvenes, ¿estás seguro de casarte con esa persona y pasar el resto de tu vida en compañía de ella? Cuán bueno es poder decir, sí, estoy seguro, y puedan proceder al matrimonio. Quiero utilizar ese ejemplo para mostrar que es igual de importante esta decisión de una iglesia que se toma cuando se trata de confirmar si un varón es llamado por Dios o no al pastorado. Es casi igual de importante esta decisión. Y también vale la pena preguntarse como iglesia lo siguiente: ¿estamos seguros de que este varón, sea quien sea, ha sido llamado verdaderamente por Dios para ejercer el pastorado? ¿Estamos seguros de que este es un varón de Dios, un hombre de Dios? Como a veces Pablo le dice a Timoteo, ¿este es un hombre de Dios? Las palabras que el apóstol Pablo dirige a Timoteo son para el cuerpo pastoral, ciertamente de forma principal, pero también para la iglesia en pleno. Es importante entonces que antes de ordenar a un varón al ministerio pastoral, podamos estar seguros de que verdaderamente ese es un hombre de Dios. Seguros de ello, para entonces poder alegrarnos como iglesia al ordenar a un varón al ministerio pastoral. Dios nos ayude, hermanos, siempre a elegir bien a nuestros pastores, para que no solamente Dios sea glorificado de forma principal, sino también para que nosotros seamos edificados como iglesia. Amén. Quiero hablar entonces, en primer lugar, en este sermón, acerca de la imparcialidad en el trato pastoral. La imparcialidad en el trato pastoral. Y hasta el momento hemos venido hablando acerca de la honra de los ancianos, hemos venido hablando acerca de la protección a los ancianos, hemos venido también hablando de la reprensión a los ancianos. Y antes de hablar acerca de la ordenación de los ancianos, hay una última cosa que el apóstol Pablo dice a Timoteo, pero que también nosotros necesitamos entender respecto a las consideraciones previas, es decir, de cómo tratar a los ancianos. Esto es lo siguiente, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Palabras muy claras, no tienen tanto significado. Aquí el apóstol va directo a mostrar a Timoteo cómo debe guardar todos estos mandamientos que se le dan. Estas palabras del apóstol son una consecuencia de las instrucciones que hemos tratado previamente, y el trasfondo más probable el trasfondo de estas palabras puede ser la pecaminosa parcialidad que pudiéramos tener hacia algún hermano que esté pidiendo, o mejor dicho, que esté manifestando su llamado al Señor.
y pueda ser un hermano con quien tenemos algún tipo de relación cercana. Se suele caer en ese pecado, en ser parcial. Como es mi amigo, por supuesto, vamos a votar por él. Pero, ¿es acaso ese el parámetro que nosotros debemos tomar? No, el Señor dice que hagamos todo imparcialmente, que no seamos parciales, que no tengamos prejuicios, sino más bien que podamos hacer todo de forma correcta. Y para evitar que estos parámetros sean desplazados o ignorados tanto por los pastores como por la iglesia, el apóstol apela a varios testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Ahí lo encontramos. Y al hacer esto, se demuestra la urgencia del encargo que se le está dejando a Timoteo y también a la iglesia. Entonces, en relación con los testigos, ¿quiénes son? Bueno, sencillamente, Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo. Dios Padre, el Señor Jesucristo y sus santos ángeles escogidos. Estos son los testigos que el apóstol Pablo llama. ¿Y quiénes son estos? Bueno, entendemos que Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo, juzgará. Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo, juzgará un día a todos los hombres. Y estos, entonces, y posteriormente se hablan acerca de los ángeles que estarán junto con Cristo en el juicio final. El apóstol Pablo básicamente está llamando a estos testigos que participarán en el juicio. Dios Padre junto al Señor Jesucristo van a juzgar y los ángeles van a estar allí viendo ese juicio y quienes también darán testimonio de las cosas. Por eso el apóstol está, por así decirlo, poniendo a Timoteo bajo el juramento de cumplir con el mandamiento que ha recibido. Recordará que para hablar acerca de los juramentos, algo que es una práctica normal de esto es llamar a alguien por testigo. El Señor siempre nos ha llamado a ponerlo a Él como testigo de nuestros juramentos. Así que eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Por tanto, quien quebrante esta instrucción que Pablo está dando a Timoteo, sencillamente debe saber esto. Va a ser juzgado por el Señor en los últimos días. Va a ser juzgado por el Señor. Y, hermanos, para que nosotros no creamos que el Señor va a ser parcial en su juicio, consideremos que el Señor es justo, el Señor es veraz, el Señor es santo. Y Él demanda de nosotros, su iglesia, que también seamos santos y también justos en nuestra manera de juzgar. Ahora bien, ¿qué es aquello que Timoteo debía guardar? Lo que hemos dicho, la honra a los ancianos, la protección de los ancianos y la reprensión a los ancianos. Timoteo, junto con el resto del cuerpo pastoral, debía ser garante de que cada una de estas cosas se practicara sin ningún tipo de prejuicio ni parcialidad, para que el nombre de Dios fuera honrado. La palabra prejuicio aquí significa exactamente lo que comunica, el hecho de que se haga un juicio previo antes del que debe tener lugar, mostrando alguna preferencia para con alguno antes que con otro. Eso es lo que comunica la palabra prejuicio. Y la palabra parcialidad comunica algo parecido. Significa básicamente favoritismo o alguna inclinación hacia alguna persona. Este tipo de cosas es terrible en la iglesia. No creo tener que explicar tanto por qué es tan terrible, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un trato parcial o un trato preferencial para algunos antes que con otros? Hermanos, yo creo que usted y yo podemos estar seguros de que traen consecuencias muy malas. Dicho sea de paso que eso sería hacer acepción de personas o no. Pero Dios que nos ha dicho que no hagamos acepción de personas. Entonces, huyamos de este tipo de pecado. Si Timoteo se dejaba guiar por el amiguismo, un término muy conocido para nosotros, si se dejaba guiar por el amiguismo, podía llegar a permitir el pecado en el liderazgo. Y seguiría en el mismo error. De la misma manera, Timoteo haría mal si hiciera caso al testimonio de una sola persona contra un pastor por el hecho de ser un amigo cercano quien lo dijo. Recuerden, estamos hablando acerca del trato a los pastores y estamos trayendo a colación o tomando en consideración todo lo que se ha dicho desde las semanas pasadas, de cómo se deben tratar a los pastores. De manera que si Timoteo no prestaba atención a estas palabras, sencillamente iba a seguir persistiendo el pecado en la iglesia de Éfeso, y ese era el problema, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso habían pastores que no debían estar en el pastorado y que pecaban constantemente. Si Timoteo sencillamente decía, no, como él es mi amigo, yo no lo voy a reprender públicamente, ¿qué iba a suceder? La iglesia iba a seguir en decadencia espiritual. En cambio, si Timoteo no guardaba este parámetro de, por ejemplo, la protección de los ancianos, al mismo tiempo iba a hacer que la iglesia no pudiera gozar de un correcto liderazgo, solamente porque, un ejemplo, algún hermano que es muy amigo de él le hubiera dicho, Timoteo, ¿sabes que yo vi a tal persona, a este pastor haciendo esto y aquello? Y Timoteo, en vez de preguntar, ¿tienes algún otro testigo? Sencillamente no lo pregunta, sino que confía en el testimonio de su amigo. Eso no debe ser así. Traería o seguiría persistiendo en el pecado. Y para que eso no suceda, Pablo urge a Timoteo llamando como testigos a Dios, al Señor Jesucristo.
para que realmente procure honrar al Señor. Amados, la iglesia de Cristo en todos los tiempos debe tener también cuidado con la forma en la que guarda estos mandatos. Porque sí, es verdad, principalmente está dado para el cuerpo pastoral, pero también está dado de forma secundaria para la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasaría si nosotros los guardamos con parcialidad? Nos expondremos al juicio de Dios, así de claro. Las mismas palabras que fueron dirigidas a Timoteo también son a nosotros. Si nosotros no guardamos estos mandamientos con imparcialidad y con un juicio recto, estamos exponiéndonos al juicio de Dios. Y seguiremos persistiendo y experimentando el liderazgo de personas fallidas. Liderazgos fallidos que no nos van a llevar a crecer en la gracia del Señor. Por tanto, amados, consideremos estas palabras. Son estas últimas palabras las que usa el apóstol para recoger todo lo dicho y animar a la iglesia. Si nosotros tomamos estas consideraciones, o mejor dicho, estos mandatos para la iglesia, amados hermanos, vamos a tener buenos líderes. ¿Quiere usted tener buenos líderes? Que lo ayuden a crecer, que velen por su alma, que velen por su condición espiritual. Guardemos estas cosas, sin prejuicio, con imparcialidad. Eso nos lleva entonces, por último, a hablar acerca de la ordenación de los pastores. Vamos a leer entonces los versículos 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Finalmente, entonces, en esta unidad de pensamiento, el apóstol dedica tiempo para hablar acerca del cuidado que se debe tener respecto de la ordenación de los ancianos o de los pastores. Esta sección, y espero que tenga en cuenta esto, esta sección no es lo mismo que el apóstol trató en el capítulo 3 respecto de las cualidades de los ancianos. Se podría decir que esta porción es más bien una consecuencia de aquellas características. Si consideraba las características, que debía hacerlo, de un verdadero hombre de Dios, alguien que es apto para pastorear, entonces puede proceder a ordenar a ese hombre si es que ha sido llamado por Dios. Entonces, al ser visto de esta manera, se puede decir lo siguiente, escuche con atención. Si un varón manifiesta tener el deseo y el llamado a ser obispo o pastor, y también cuenta con todas las cualidades que se manifiestan en 1 Timoteo 3, entonces otros ancianos pueden, después de evaluarlo, imponer las manos en señal de ordenación al ministerio pastoral. Pero, si una persona afirma ser llamada por Dios al pastorado y no cuenta con alguna de las cualidades mencionadas en el capítulo 3, entonces se puede decir: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Pablo está advirtiendo a Timoteo: mira, no impongas las manos a personas que no deben ser líderes, personas que no cuentan con esas cualidades ya mencionadas. Quiero recordar un poco el contexto. Recordemos que gran parte de la problemática que se presentaba en la iglesia de Éfeso se debe al mal liderazgo que éste estaba teniendo. Recordará que en el capítulo 4 se hablaban acerca de personas que enseñaban herejías, doctrinas de demonios, que no guiaban a los hermanos hacia Cristo, sino que los volvían al rudimento de las obras, algo que no iba a llevar a nadie a la salvación. Eran judaizantes, ascetistas, eso es, personas que querían guardarse de las impurezas del mundo y que limitaban su cuerpo de ciertas libertades que ya el Señor había dado, como por ejemplo el matrimonio y algunos alimentos. Entonces, no estaban haciendo más que añadir cargas a la iglesia de Cristo. Estos pastores eran los que estaban liderando la iglesia y el apóstol Pablo tuvo que expulsar a dos de ellos, Himeneo y Alejandro, para que las cosas empezasen a mejorar. Y para que no se pudiera persistir ordenando a pastores que no deben ser, Pablo le dice: no impongas las manos con ligereza. Eso no es tan sencillo, eso no debe ser tomado como algo superficial o sin importancia. Entonces, para que no persistas en esto, sencillamente se le manda a Timoteo y a la iglesia que tuviera cuidado de no ordenar a personas que de entrada ya están descalificadas. Que de entrada ya están descalificadas por su mal testimonio. ¿Y qué sucedía si ellos ordenaban igualmente a estos hermanos o a estas personas? Participaban de su pecado. ¿Cree usted que se puede ordenar a cualquier persona de buenas a primeras? No. Es tanto así que si la iglesia escoge mal a su pastor, también puede llegar a participar del pecado de estos. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Así que, hermanos, tengamos esto
como algo importante en medio nuestro. Siempre debe haber un proceder bíblico para estos asuntos que son tan importantes. Debe haber un proceder bíblico, algo que honre a Dios. Y como dijimos al principio, la decisión de una iglesia de ordenar a un pastor es casi tan importante como la decisión de con quién me voy a casar. Véalo como si fuera una decisión como esa, porque en realidad lo es. Es por eso que debe haber una correcta evaluación de la persona antes de ser ordenada. Y al ser seria esta evaluación, es lógico que se demande ¿qué? Tiempo, es lógico que se demande esfuerzo, es lógico que se demande seriedad e imparcialidad. Hermanos, ordenar o evaluar un pastor no es tan fácil. Se demanda de esas cosas: tiempo, esfuerzo, seriedad, imparcialidad. Así honraremos al Señor. Es lamentable ver cuando una iglesia está tan apresurada por tener un pastor, se salta el esfuerzo que debe aplicar, se salta el tiempo que debe invertir y se salta la seriedad que le debe dar al asunto de la evaluación. Y finalmente termina peor que su estado previo. Hermano, eso es lamentable. Yo creo que usted conoce algunos ejemplos de iglesias que fueron muy apresuradas en llamar a un pastor. Llamar a un pastor de afuera, y que creo que es una práctica que se debe tomar con mucho cuidado. Llamar a un pastor de afuera y como estamos necesitados de un pastor, no le evaluamos tanto tiempo. No, véngase ya, venga a pastorear. Cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Hay iglesias que inclusive para evaluar a un varón para el ministerio pastoral, hermanos, pasan hasta más de 1 o 2 años. Porque quieren estar seguros, ¿es esa persona verdaderamente llamada por Dios al ministerio pastoral? ¿Estamos seguros de abrazar a este hermano como un pastor para que guíe a la iglesia de Cristo? No es cualquier cosa. Entonces, tengamos cuidado. Vale la pena atender a esa última oración que se menciona en el versículo 22. Consérvate puro. Consérvate puro. Aunque la iglesia tiene una participación en esta evaluación que se debe hacer a los pastores, que se le debe hacer, mejor dicho, a estas personas que quieren optar por el ministerio pastoral, la mayor parte y la carga la tienen los ancianos de esa iglesia o el cuerpo pastoral. La razón por la que se afirma esto es que no es la iglesia en pleno la que impone las manos. Yo creo que esa práctica está bien entendida aquí. No es la iglesia la que impone las manos, sino solamente aquellos a quienes se les ha impuesto las manos, es decir, los pastores. Aparte de los pastores, no debe haber otra persona para imponer las manos. Son los líderes, los pastores que ya han sido llamados y ordenados al ministerio, quienes pueden entonces ordenar a otros. Al ser así, estos líderes deben ser los primeros garantes. Escuche con atención. Son estos pastores, son estos líderes, los primeros garantes en confirmar si una persona es apta para el ministerio pastoral o no. Pues de no hacerlo, no solamente participan de su pecado, sino que también caen en la impureza. Caen en la impureza. Esta es otra manera de decir que se mancha el testimonio de estos pastores. Se mancha el testimonio. De no tener cuidado con esto, un poco más adelante podría ser reprensible. Hasta ese punto, hermanos. Entonces, cuidado con esto. Conozco o estuve en conversación con un hermano recientemente que me habló acerca de una evaluación pastoral que se estaban haciendo en otra iglesia fuera de este país. Y que este pastor quiso indagar un poco acerca de la vida privada de esta persona que estaba optando por el ministerio pastoral. Y un poco de esto lo vamos a confirmar después, ¿no?, de la seriedad que se debe tener. Pero ¿hasta qué punto llegó a tenerse cuidado? Bueno, hasta el punto en que llegaron a preguntarle a su esposa: ¿qué piensa usted de su marido para el ministerio pastoral? Las palabras de esta mujer fueron terribles. Pastor, él ni siquiera me pastorea a mí. No lo puedo ver como un pastor de la iglesia. ¡Wow! Los demás podrían haber pensado: no, ese es un varón llamado por Dios. Ese es un varón que debe estar aquí en medio nuestro. Ok, ya va. No vayamos tan fácilmente. Vamos a evaluar su vida personal. Vamos a evaluar su vida privada. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo están sucediendo las cosas en su hogar? Que por cierto es una de las cualidades que se debe tener para ser pastor. Que debe gobernar bien su casa. Pero su esposa lamentablemente confirmó esta realidad. Es por eso que se debe tener cuidado. Y los pastores deben ser garantes de estos amados. Continuamos entonces con el versículo 23. Fíjese lo que dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunos podrían pensar que el versículo 23 no tiene cabida en el contexto de este pasaje. Sin embargo, le tengo una noticia: sí la tiene, y ya le voy a mostrar por qué. La última oración del versículo 22 es la clave para entender por qué el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo.
Al decir consérvate puro, Pablo atiende a un deber que tiene Timoteo. Ahora, para que Timoteo no fuera más allá del deber de mantenerse puro, Pablo lo orienta respecto de su manera de pensar. Es probable que para cuidar el testimonio personal y para no ser reprobado como pastor, Timoteo haya tenido que limitarse a solo tomar agua y nada de vino, para que no se pensara que era dado al vino, lo cual recuerda que es otra de las cualidades de un pastor, que no sea dado al vino. Timoteo podía llegar al punto de decir, no, me abstengo totalmente del vino. Pero ¿cuál era el problema de fondo? Vamos a ir un poco más adelante. Entonces, esto era lo que podía estar sucediendo en el corazón de Timoteo. Para no ser reprobado, sencillamente se limita de tomar vino y bebe pura agua. Alguien podría pensar que no hay ningún problema con beber agua. Es normal, es lo más adecuado. Puede beber agua. Sería hasta mucho mejor. Sin embargo, quien pudiera pensar así acerca del tema de Timoteo y el vino, estaría ignorando el contexto histórico. Le explico un poco acerca de lo que sucedía allá en el continente oriental. En el continente oriental y para aquel tiempo, el agua no era tratada. El agua no era totalmente potable, a tal punto que si usted hubiera estado en aquel tiempo, usted hubiera podido tomar agua y una de las enfermedades que pudiera haber contraído sería la disentería. Recuerde que uno se puede contagiar de esto no solamente por la comida, sino también por el agua. Los canales que se utilizaban para poder transportar el agua a las ciudades no eran muy tratados. Algunos estaban contaminados y por ahí pasaba el agua que las personas bebían. Lo más natural que era que se enfermaran las personas. Timoteo fue uno de estas personas que se enfermó a causa del agua que no estaba siendo tratada. Y para contrarrestar los constantes padecimientos de Timoteo, Pablo le instruye a Timoteo a que tome, y esto hay que aclararlo, que tome un poco de vino. Ahí hay un énfasis añadido. ¿Por qué se le dice que tome vino? Qué extraño, ¿verdad? Bueno, aquí le doy la respuesta. Desde hace mucho tiempo ya se sabía que la fermentación del vino actuaba como un desinfectante natural. Y eso podía ayudar a la digestión de su propio organismo, podía limpiar su organismo y ayudarlo para poder sacar esas impurezas. Así como el aceite era de uso medicinal en aquel tiempo, de la misma manera el vino o un poco de vino también era usado como un medio o como un remedio médico para tratar las enfermedades. ¿Vieron? La Biblia no se equivoca. La Biblia tiene cuidado en cada uno de esos aspectos. ¿Y qué queda para nosotros? Ser diligentes en estudiar pasajes como estos. Entonces hay que tener cuidado con el uso de textos de la Escritura para no caer entonces en una mala interpretación. Pues algunos pastores se han valido de textos como estos para sugerir que sí pueden beber alcohol en compartires y participar del gozo del momento y poder beber y beber. Hermanos, yo creo que en nuestra cultura el beber alcohol ciertamente es algo que está mal visto. Aunque la Biblia no prohíbe de forma tajante, no pueden beber alcohol, ciertamente sí limita el hecho de que las personas se embriaguen, lo cual es pecado. Pero va un poco más allá al señalar al testimonio de las personas, y en especial de los pastores. Notará que hay una diferencia cuando a los diáconos se le dice no dado al mucho vino, pero respecto de los pastores se dice no dado al vino. Hay una clara diferencia. Y se debe tener mucho cuidado con esto, para que las personas que ven a los pastores, que son los líderes de las iglesias, no tengan un pensamiento inadecuado acerca de ellos. Esta es una de las razones de ello. Pero hay algunas personas que se valen de esto para decir, no, podemos tomar como nosotros queramos. Tampoco es así. Aquí hay un claro contraste. Hay que hacer la salvedad de que Pablo habla del uso del vino en un sentido medicinal. Se habla del vino como un uso medicinal y no como una bebida. Dicho sea de paso, que utiliza esa expresión a propósito, un poco de vino. Por otro lado, los pastores deben tener cuidado de no llegar al punto extremista que los lleve a abstenerse de algo que puede ser saludable para su salud. Tengamos cuidado de no ser extremistas, sino que más bien debemos ser equilibrados. Hermanos, y yo creo que usted puede pensar ya quizás en algunos ejemplos de ser extremistas y quizás ir un poco más allá del deber que nosotros tenemos, como pudo haberlo hecho Timoteo. Timoteo no quiso acudir a un remedio medicinal pensando que su testimonio sería dañado. Hoy en día los pastores quizás podrían estarse limitando a querer acudir a algo medicinal por querer guardar su testimonio. Y en nuestro contexto todavía más. Hay personas que dicen que no se quieren colocar la vacuna del COVID porque es la marca de la bestia. No voy a atacar eso, sin embargo, amados hermanos, tengamos en cuenta varias cosas. Si hemos sido salvados, el Señor nos va a preservar.
Eso se refiere más que todo, la marca de la bestia se refiere más que todo a algo simbólico, algo que tiene que ver con lo moral. Quien se opone al Señor ciertamente ya está gobernado por Satanás, es gobernado por la bestia. En cambio, los que somos de Cristo, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Acaso no hay algo que dice apartado para el Señor? No hay un sello del Espíritu, lo cual cantábamos hoy. Los pastores también deben tener cuidado con esto, de no ser extremistas y abstenerse de cosas que son buenas para poder cuidarse. Finalmente, Pablo sigue en la misma línea de pensamiento respecto de la ordenación de una persona al ministerio pastoral cuando firma los versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Acerca de esto comenta William Hendrickson lo siguiente: de las muchas explicaciones que hay para textos como estos, lo más razonable parece ser lo siguiente, que el versículo 24, Pablo está hablando de los pecados, esto es, los pecados de hombres que no son adecuados para el oficio pastoral. En el versículo 25, Pablo pasa a hablar acerca de las buenas obras o excelentes obras, y esto es, las buenas obras de hombres que son adecuados para el oficio pastoral. Recuerden que estos textos ciertamente están dentro de un contexto, de manera que las palabras de Pablo ciertamente atienden a lo que ya se viene diciendo. De la misma manera, este hermano ofrece una subdivisión de los pasajes. Espero que pueda prestar atención para entender la idea. Esto es lo que él menciona. Por implicación, el apóstol divide el primer grupo, es decir, el versículo 24, en estas dos cosas. Los pecados de hombres no aptos en dos divisiones. Los pecados claramente evidentes de algunos hombres y los pecados que no son claramente evidentes de otros hombres. Aquí esto está implícito, más que expresado. Versículo 24 presenta los pecados evidentes de algunos hombres y en el mismo pasaje se hace la subdivisión. Los pecados no tan evidentes de otros hombres. En el versículo 25 vemos otra división y se expresa de manera textual. Las buenas obras de hombres aptos para el oficio en dos subdivisiones similares. Las buenas obras claramente evidentes de algunos hombres y las buenas obras no claramente evidentes de otros hombres. Hay buenas obras que son evidentes a la mirada de los hermanos, en tanto que también hay otras que no son tan evidentes, pero que se confirman después. La consecuencia lógica de todas estas palabras del apóstol es que hay pecados públicos que son tan evidentes que descalifican de entrada a un varón para el pastorado. Eso es lo que en otras palabras se está diciendo aquí. Hay pecados que son tan evidentes que descalifican a cualquier hombre para el ministerio pastoral. Pero también sucede que hay pecados que no son tan públicos, pero que se descubren finalmente durante el proceso de evaluación, tras una profunda investigación de la vida personal. Y es aquí donde quiero volver a utilizar el ejemplo de esta persona en la iglesia de otro país. Por fuera podía ser muy bien visto, ok, tiene buen testimonio, entre otras cosas, pero cuando empezamos a indagar su vida privada, lo que no es tan evidente, en su momento se descubren los pecados. En su momento se descubren las faltas por las cuales son reprensibles y por los cuales se determina, este varón no debe ser pastor. Hay pecados evidentes que descalifican a cualquiera. Y hay pecados que no son tan evidentes que cuando se investigan, ya uno puede confirmar, este verdaderamente no ha sido llamado al pastorado. Lo mismo puede decirse acerca del caso de algunos hombres, de algunos y otros hombres cuyas obras dan evidencia de que cumplen con las cualidades a simple vista. ¿Podemos conocer a varones que cumplen con las cualidades de Timoteo 3? Sí, por supuesto, y puede ser evidente a simple vista. Y se termina confirmando que verdaderamente han sido llamados por Dios cuando empiezan a indagar en su vida privada. Evidentemente ven que tiene buen testimonio, entre otras cosas, pero cuando empiezan a hurgar por allí, vamos a ver cómo se porta este hermano en la familia pastoral, en su familia, perdón. Vamos a ver cómo se comporta con sus vecinos, vamos a ver cómo cuida a sus hijos, cómo gobierna su casa, entre otras cosas. En lo evidente y en lo público y en lo privado, quienes son del Señor, hermanos, van a dar testimonio de ello. Y así podrán entonces los siervos del Señor saber, este hombre ha sido llamado al pastorado. Ahora sí podemos imponer las manos. Finalmente, Timoteo y el resto del cuerpo pastoral debían ser cuidadosos a la hora de evaluar a alguien y confirmar si verdaderamente ha sido llamado por Dios. Si lo confirman, pueden presentarlo a la iglesia y proceder a ordenarlo. La iglesia ciertamente tiene una participación en ello. ¿Y cuál es la participación? Evaluar también la vida de estos hombres y confirmar su testimonio o bien señalar, acusándolo de algún pecado que se le haya podido pasar al ministerio pastoral o a los hermanos del cuerpo pastoral, los cuales hagan a ciertos varones reprensibles.
Hermanos, esto es un asunto delicado. Esto es un asunto que requiere importancia. Y para tal cosa se debe proceder con mucha cautela. No es casualidad que en el libro de los Hechos nosotros veamos que para ordenar a hombres de Dios como Pablo y Bernabé, los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía hayan tenido que estar ministrando al Señor. Y después que el Espíritu les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿qué siguieron haciendo ellos? Ayunando y orando. Ellos le dieron mucha importancia a este asunto, porque iban a imponer las manos sobre dos varones que habían sido comisionados por el Señor y confirmados por la iglesia. Si verdaderamente ha sido llamado por Dios, vamos a tener cuidado, vamos a darle importancia. En conclusión, amados, hemos visto de manera formal cómo deben ser tratados, ya esto es una conclusión de todo el capítulo 5. Hemos visto cómo deben ser tratados algunos miembros de nuestra iglesia. El cuidado hacia los ancianos y los jóvenes, el trato hacia las ancianas y las jovencitas, el trato hacia las viudas y finalmente el trato hacia los pastores. Un cuidadoso cumplimiento de este trato que Dios manda a tener a cada uno de estos hermanos viene a ser una manifestación de nuestro amor para con nuestros hermanos. Al fin y al cabo, ¿no sabe usted que cuando el Señor dice que amemos a nuestros hermanos, demanda al mismo tiempo que obedezcamos sus mandamientos? Cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, hablando de los 10 mandamientos, del 5.º mandamiento en adelante, que tiene que ver mayormente con nuestro prójimo, ¿acaso no le estamos manifestando amor? Por supuesto que sí. De la misma manera manifestaremos amor para con nuestros hermanos cuando obedecemos estos mandamientos del trato hacia los hermanos o los miembros de la iglesia. Juan 15, versículo 12, el Señor nos muestra que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que, hermanos, amémonos unos a otros. Otro beneficio de este tipo de trato que Dios manda es el de preservarnos del pecado. Recordará que todo esto lo dice el apóstol Pablo precisamente porque había pecado en medio de la iglesia. De manera que cuando nosotros ponemos esto en práctica, estos patrones, nosotros vamos también a ser preservados de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y así podremos vivir en santidad. Amados, Dios quiera que aprendamos a tratarnos con amor en cada una de estas instrucciones. Y también podamos ser preservados del pecado para vivir como Dios manda. Amén.